Bien. Y lo que vamos a desarrollar en el día de hoy es la explicación de un nuevo método que se llama método de Ábacos, que permite determinar las raíces de una expresión por aproximación. ¿Tá? Vamos a encontrar que hay muchas ecuaciones que cuando queremos resolverlas, acuérdense que resolver una ecuación implica hallar el o los valores de la variable independiente, generalmente la x, para los cuales la igualdad se cumple. A veces puede suceder que intento despejar la x de una ecuación y se me complica. Incluso puedo llegar a estar frente a una función polinómica que sería la más sencilla, que de repente no me baja por ninguna raíz evidente, no encuentro por teorema de la raíz racional, si admite alguna raíz entera o fraccionaria, en fin, y estoy un poco a ciegas, sin saber qué hacer, para detectar sus raíces. Bueno, este método, el método de Ábacos, puede ser un buen recurso para determinar raíces en esas situaciones. ¿tá? Y sobre todo para determinar raíces de ecuaciones donde ustedes van a ver una mezcla de distintos tipos de función en la expresión. Y el despeje entonces de la X se torna bastante engorroso por los métodos tradicionales. Bueno, vamos a ir directamente a explicar el método haciendo uso de un ejercicio. En este ejercicio me piden resolver esta ecuación. Recuerden que la palabra resolver implica hallar el o los valores de la variable independiente, en este caso X, para los cuales la igualdad se cumple. ¿Está? Bien, ahora cuando yo voy a ver la ecuación que tengo acá y empiezo a pensar cómo podría despejar de aquí el valor de la X, fíjense que ustedes tienen la X en un exponente en este término y después la tienen formando parte de una expresión polinómica. Cuando ustedes encuentran ese entrevero de funciones de distinta especie, como puede ser acá una exponencial y una polinómica, despejar así nomás la X resulta prácticamente imposible. Entonces, más que nada, en estas ecuaciones que tienen expresiones de distinta naturaleza, voy a tener que recurrir al método de Ábacos para determinar las raíces por aproximación. Y bueno, ¿en qué consiste el método de Ábacos? Para aplicar el método de Ábacos voy a tener que tener la resta de dos funciones igualada a 0 o en su defecto la igualdad de dos funciones. A ver, ¿qué significa esto? O tengo una resta de funciones igualada a 0 para aplicar el Ábacos, o tengo el g pasado al segundo miembro y en definitiva esta primera expresión se transforma en igualdad de dos funciones. ¿Está? Ahora, ¿en qué consiste el método? Acabamos de ver cuándo lo aplico. ¿En qué consiste? Por el método de Ábacos, ustedes deberán dibujar sobre el mismo par de ejes coordenados la función f y g que aparecen denotadas. ¿Está? Y las raíces de la ecuación de partida van a venir dadas por las abscisas, las X, de los puntos de corte de los dos gráficos. ¿Está? Vayamos directamente a nuestro ejemplo. Ustedes tenían que resolver esta ecuación. O miro en el primer miembro a ver si distingo la resta de dos expresiones. Eso a veces es un poco engorroso porque hay que tener cuidado de no cometer ningún error de signo. O lo que es preferible, visualizan la igualdad de dos expresiones. Entonces, yo acá es claro que voy a dejar la exponencial quieta por un lado, acá, y voy a transponer estos términos hacia el otro lado. O sea, una función f va a ser de naturaleza exponencial y la otra netamente polinómica. Yo podría descomponer esta expresión de muchísimas formas. Podría haber dejado el 3 por e a la x menos 4x2 quieto de este lado y pasar estos dos para el otro, pero vos no te olvides que después
cada función, la f y la g, la tendrás que dibujar. ¿Y cuál sería el dibujo de una exponencial con un término polinómico? No sé. ¿Tá? En cambio, si vos dejás la exponencial quieta de este lado y todo el polinomio al otro, esto es una función cuadrática, el dibujo es una parábola. Y esto es una función exponencial de las que hemos estudiado el año pasado cuando dimos funciones exponenciales. Así que esta es una buena separación y entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar la función f sobre un par de ejes coordenados y dibujar la función g sobre el mismo par de ejes. Empecemos por la función f, es esta. Bien, ahora, nosotros el año pasado estudiamos una función e a la x, ¿tá? Era una función exponencial simple. El dibujo del e a la x tenía esta forma. La gráfica tendía a pegarse en el eje de las x, pero en realidad no lo toca ni lo corta nunca. Tiende a pegarse. Y cortaba al eje de las y en 1. Este era el dibujo de la función e a la x. Puedo considerar que esa función base elemental es lo que yo llamo una función madre en el tema de corrimientos. Y la idea es ver que esta función f, que en realidad yo quiero dibujar, está muy emparentada con esta madre. ¿Tá? Entonces yo podría conseguir el dibujo de la f a partir de una transformación hecha con la madre. Y entonces, si ustedes van a las tablas de transformaciones, en particular a la segunda tabla, y buscan hacia abajo, ¿qué sucede cuando vos tenés un c por la función f? La tablita te dice que va a haber un estiramiento de la función f si esa c que está delante multiplicándola es un número mayor que 1. ¿Está? Si está entre 0 y 1, en lugar de ser un estiramiento vertical de la función, termina siendo un achatamiento. Acá como el c es 3, entonces estoy estirando el gráfico de la madre verticalmente. ¿Y cómo hago eso en el gráfico? Lo vimos en el primer repartido, corrimientos. Bueno, tomás las mismas X que habías tomado para hacer la construcción de esta tabla. Fíjense que esto era una curva, por lo menos tenías que tener determinados 6 u 8 puntos de ella. Entonces, para los valores de X que habías tomado para dibujar esta madre, simplemente los correspondientes I's quedarán multiplicados por 3. Entonces, cada I se hace el triple de alto. Y entonces la función f en realidad termina teniendo este formato. Lo hice en GeoGebra para que quedara un poco más prolijo. Fíjense que si hoy la gráfica cortaba al eje de las y en 1, como cada valor de y se triplica, ahora este punto sube al valor 3. Por eso me estaría quedando el corte a la altura de 3. Y esto sería entonces el gráfico de la función f. Una vez que terminaste de hacer el gráfico de f, pasamos a razonar cómo graficar la función g. Y observen, voy a sacar la expresión g del ejercicio, observen que la función g no es más que una función cuadrática, ¿tá? Y el dibujo era una parábola. Ahora, ¿qué le determinaba yo a las parábolas para poder dibujarla? Primero las raíces, que vos vas a utilizar con un A4, un B-8 y un C3, báscara. Me van a dar estas dos raíces. Después le hago el signo, es decir, coloco sobre un eje de las X las dos raíces que determiné, y como se trataba de una expresión polinómica, voy a aplicar la regla que dice que arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado. Ergo, acá es positivo, por eso arrancás con un más. Paso por una raíz simple, cambio el signo, paso por una raíz simple, vuelve a cambiar. ¿Tá? Y algo que no puse aquí, pero que debería de haber calculado, es el vértice de la parábola. Vamos a recordar que la X del vértice respondía a la fórmula
menos b sobre 2a. Es decir, mi b con signo contrario sobre 2a. Mi b con signo contrario es un 8 y 2 veces la a sería un 8. 8 dividido 8 es 1, así que la x del vértice estaba en 1. ¿Y cómo hallo la y del vértice? Yendo a la función a cambiar la x por lo que te dio la x del vértice. Como a mí la x del vértice me dio 1, si yo cambio acá las x por 1, 4 menos 8 menos 4 más 3 menos 1, la y del vértice termina siendo menos 1. Por lo tanto, tenemos un vértice cuyas coordenadas son 1 menos 1. Y luego voy a incluir una tabla de valores, voy a elegir algunos valores de x que estén a la izquierda del 1 medio, otros que estén entre 1 medio y 3 medios, y algunos que estén a la derecha del 3 medios. ¿Está? Acá está la selección que hice. Con cada uno de estos valores, lo van a hacer ustedes, yo no lo completé, irían a la función de partida, la g, a sustituir, y obtendrían las correspondientes ordenadas. Y luego nos iríamos a un par de ejes coordenados y ya transportaríamos todo, inclusive el vértice, lo ven acá, 1 menos 1, y dibujaríamos esa función cuadrática. Pero el Abacus pide que las dos funciones, o sea, el f y la g, visto en esta expresión, o acá es lo mismo, sean dibujadas sobre un mismo par de ejes coordenados. Entonces yo en realidad terminé dibujando los dos gráficos, uno con cada color, sobre un mismo par de ejes coordenados. ¿Y por qué necesitas que estén en el mismo par de ejes coordenados? Porque según Abacus, si la ecuación de partida tiene alguna raíz o solución, esta va a venir dada por la o las abscisas de los puntos de corte de los dos gráficos. Vale decir, como mirando el dibujo veo que se cortan solo acá, la x de este punto de corte va a ser raíz de la ecuación de partida. Entonces, aparentemente a este punto le toca x0 y 3, x0. Chequeemos si realmente es x0 la raíz que estoy buscando. Entonces me voy a la ecuación de partida, a la original, voy a cambiar todas las x por 0, y si realmente es una raíz, de este lado te tendría que dar 0, así se iguala con el 0 que está del otro lado. O sea, si algo es raíz, cuando vos lo sustituís en la expresión, la igualdad va a pasar a cumplirse o a satisfacerse. Fíjense que si yo cambio la x por 0, e a la 0 es 1, 1 por 3 es 3, esto se anula, menos 3, 3 menos 3, y entonces me daría 0 igual a 0. Con lo cual verifico que efectivamente x igual 0 es la raíz que estoy buscando. ¿Qué pasa cuando ustedes dibujan las dos funciones, la f y la g, y aparentemente no se cortan nunca? Bueno, en ese caso, tu ecuación no tendría solución o raíz. Bien, veamos otro ejemplo. Ahora me piden resolver esta ecuación que obviamente involucra dos tipos distintos de funciones. Una racional homográfica, que se trabajó el año pasado, su dibujo eran dos ramas de hipérbola, y luego tengo un logaritmo neperiano. Así que ni que hablar que, como tengo un entrevero de funciones de distinta especie, pensar en despejar la x de acá fácilmente es imposible. Entonces voy a recurrir al método de Abacus para sacar la o las raíces por aproximación. Y bien, acá es un poco evidente cuál es la resta de las dos funciones. La f sería esto, la g sería esto, pero igual si querés lo llevo al formato en el que dejo la f sola de un lado y paso todo lo demás al otro para ver quién es g. Esto te quedó como corridito. Muy bien. Vamos a tomar la función f, que es la racional homográfica. Recuerden que las funciones racionales homográficas venían dadas por el cociente de dos funciones polinómicas de primer grado, ¿tá? Que es lo que yo tengo acá.
Polinomio de primer grado arriba, polinomio de primer grado abajo. Ergo, estoy frente a una función racional homográfica. La forma general de este modelo era A por X más B sobre C por X más D. Si ustedes identifican, yo acá en el lugar de la A tengo un 4, el B menos 8, el C1 y el D1. Bien, y ahora empiezo a recordar cuáles eran los pasos que tenía que seguir Bueno. para hacer el estudio completo de esta función. El primer paso era el estudio del dominio. ¿tá? Fíjense que el dominio de una función viene dado por aquellos valores de la variable independiente para los cuales la función existe. Estas funciones tenían un problema de existencia porque tienen un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me dan problemas de existencia? Donde ese denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque si este denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, ¿cuándo se hace cero este denominador? Cuando la x vale menos 1. Entonces, ¿cuál es el dominio? Que sería donde sí existe la función. Bueno, el dominio serían todos los reales, excepto S menos 1, que es donde yo anulaba el denominador y la función terminaba por no existir. Ya una vez estudiado el dominio, ¿se acuerdan que teníamos herramientas para empezar a hacer un croquis? Y por este punto de no existencia que detecté, se trazaba una recta paralela al eje de la CI, que se conocía como asíntota vertical. Era una recta que el futuro dibujo no iba a cortar ni tocar nunca. En este caso es una recta paralela al eje de la CI por menos 1. Luego hallábamos la raíz. La raíz venía dada por el corte del gráfico con el eje de las X. Y a su vez se hallaba hallándole la raíz al numerador. Entonces yo saqué el numerador, lo igualé a 0 y despejé el X. Y la raíz me dio 2. Significa que el futuro dibujo va a cortar al eje de las X por 2. Luego vendría el estudio del signo. Para estudiar el signo, recuerden que como era una función racional homográfica, ibas a estudiar ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. Yo vine acá a escribir solo el cociente, ustedes hacen todo el detalle, porque no tenía mucho espacio. Y este es el signo total. Esto ya me permite a mí ir a mi par de ejes coordenados, donde ya tengo la asíntota vertical, y ahora en punteado por donde estaba la raíz, trazan otra recta paralela al eje de las Y. Además, este signo que tengo me dice que si del 2 a la derecha el signo es más, entonces el dibujo en esa zona va a estar por arriba del eje de las X. Tacho prolijamente lo que está por debajo. Si entre menos 1 y 2 el signo es negativo, significa que el futuro dibujo está por debajo del eje X. Entonces tachá lo que está por arriba. Y luego a la izquierda del menos 1 el signo vuelve a ser positivo, dibujo por arriba del eje, tacho la zona de abajo. Y entonces me voy a las asíntotas, una asíntota vertical, que acá simplemente voy a chequear que coincide con lo que determiné en el dominio. Su fórmula era mi D con signo contrario sobre C. Si tu D es 1 y tu C es 1, sería menos 1 sobre 1 y sería menos 1 y coincidiría con la asíntota vertical que ya tenés dibujada. La asíntota horizontal es A sobre C, la A vale 4, el C vale 1, o sea 4 sobre 1 es 4. La asíntota horizontal es igual 4, una recta paralela al eje de las X por 4. Y a esta altura vos tenés ya ubicada la asíntota vertical, te conviene hacer las asíntotas en color, la asíntota horizontal en el mismo color formando una cruz, hay zonas tachadas, está la paralela al eje de la Y por 2 en punteado, en fin. Y entonces recordar lo siguiente. Esa cruz formada por las dos asíntotas divide en el plano de la hoja en 4 sectores.
cada sector se conocía con el nombre de cuadrante. Si yo voy trabajando bien, uno de los 4 cuadrantes tiene que haber quedado totalmente limpio, sin ninguna raya. Ahí va una de las ramas de hipérbola y la otra va en el cuadrante diametralmente opuesto. Entonces después, que razono por dónde pienso que va a pasar el dibujo, hago una tabla de valores y me da algo así. Por lo menos unos 6 puntos para cada rama, ¿sí? O sea, ustedes tienen que agregar acá una tabla y de ahí pasan a la gráfica. ¿Está? Esa sería la gráfica de la función racional homográfica. Si quieren repasar, porque esto ya lo vimos el año pasado, pueden ir a la carpeta de material complementario y buscar la subcarpeta que se llama funciones racionales. Y ahí tienen todos los pasos a seguir con ejemplos para hacer el estudio de una función de este tipo. Bien, la otra función g es logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1. Esta función g está emparentada con una función más básica, una función madre que estudiamos, ¿tá?, en esas funciones elementales, cuyo dibujo, logaritmo neperiano del valor absoluto de x, constaba de 2 ramas. ¿Tá? Acá tienden a pegarse al eje de la sí, pero no lo llegan a cortar ni tocar nunca. Ese era el dibujo del logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Fíjense que la que yo quiero está emparentada con esta madre. Puedo conseguir el dibujo de g mediante un corrimiento de la madre. Y para eso van a utilizar la primera de las 2 tablas de transformación y van a buscar el renglón donde dice cómo obtener f de paréntesis x menos c. Y te dice que lo conseguís haciendo un desplazamiento horizontal de la madre hacia la derecha tantas unidades como indique el c, que en este caso vale 1. Entonces, si yo tomo cada punto que determiné para dibujar la madre, de cada rama tendrás por lo menos 6, esos puntos, ¿tá?, se corren horizontalmente a la derecha, cada uno de ellos una unidad. Y de este modo, la función g pasa a ser la que ustedes ven en rojo. ¿Tá? Fíjense, la madre tenía como asíntota vertical el propio eje de la sí, o sea, la recta que pasa por x0. Si yo corrí todo el dibujo a la derecha una unidad, ahora esa asíntota vertical queda en 1. Pero los 2 dibujos, el de f y g, había que hacerlos sobre un mismo par de ejes coordenados. No dibujé la segunda rama de la hipérbola, de la función racional homográfica, porque quedaba por acá arriba. Se me iba de escala, quedaba por acá arriba, pruébenlo. Entonces, como las raíces van a venir dadas por las abscisas de los puntos de corte, es evidente, por eso lo dibujé como más grande, para visualizarlo mejor, que habían 3 cortes. Las x de esos puntos de corte van a ser las raíces de la ecuación de partida. Aparentemente este punto de corte es evidente, x2 y 0, pero por las dudas chequeemos que sea 2. Vas a la ecuación de partida, cambiás todas las x por 2, vas a hacer cuenta de este lado y debería darme 0 de este lado para que se iguale con el 0 que tengo del otro. Y efectivamente me da un 0. ¿Está? Así que el 2 es una de las raíces que busco. Pero las otras raíces, la x de este punto S y la x de este punto R, las voy a tener que sacar por tanteo. Más o menos me parece que la x del punto S está entre 1 y 1.5, pero no estoy seguro cuánto vale. Entonces voy a tantear. Voy a tomar, por ejemplo, el 1.1, voy a ir a la ecuación de partida, voy a hacer todas las cuentas, y el resultado de ese cuenterío me da 0,59. Si esto hubiera sido la verdadera raíz de la ecuación,
al hacer todo este cuenterío te tenía que haber dado un 0 redondo. Bueno, cuando vos estás sacando raíces así por aproximación, es muy difícil que te dé un 0 redondo, salvo lo que me pasó acá arriba. Entonces, generalmente, si el resultado de esta cuenta difiere de 0 en menos del error que me voy a permitir tener, entonces voy a aceptar a esto como raíz, aunque no me haya dado un 0 neto al reemplazarlo en la expresión. Y ese error, ese apartamiento que nos vamos a permitir tener, si la letra del problema no aclara lo contrario, generalmente se toma del orden de más o menos 0.01, o sea, un centésimo. Entonces, cuando yo cambié la X por 1.1, todo el cuenterío me dio este valor, que es más grande que el error que te vas a permitir tener. Pero es un resultado positivo. Entonces, cuando te pasa que te da un resultado positivo la cuenta, decimos que tenemos un apartamiento por exceso, ¿tá? Como que me pasé de lo que busco. Probé, yo sabía que estaba más o menos entre el 1,1 y el 1,5, probé que pasaba en 1,4, lo reemplacé en la expresión, hice cuentas y me dio este resultado numérico, que obviamente es mayor que el error que te vas a permitir tener, así que esto todavía no es la raíz, pero como te dio negativo, es lo que llamo un apartamiento por defecto. Cuando ustedes consiguen que con un valor te dé apartamiento por exceso y con otro por defecto, genial, porque entonces acabás de acotar el espacio en el cual buscar la raíz. Yo sé que la raíz está entre 1,1 y 1,4. Está ahí, metida ahí, acotada. ¿Tá? Entonces, obvio, está entre 1,1 y 1,4, pero más cerca de el 1,4 porque con él el apartamiento fue más chico. Entonces probé con el 1,35. Hice cuentas y sigo por arriba del error permitido, pero bajé un poco el apartamiento por defecto. Entonces ahora me quedo con este valor, o sea, con el más chico apartamiento por defecto, y busco la raíz entre el 1,35 y el 1,1 con el que había obtenido el apartamiento por exceso. Busco la raíz entre 1,1 y 1,35, pero más tirado al 1,35 porque tuviste menor apartamiento en ese caso. Por eso probé en 1,30, lo reemplacé, me sigue dando un apartamiento por defecto, pero de menor cuantía que el que obtenía acá. Así que ahora me quedo con el 1,30 y digo que la raíz está entre el 1,1, donde tenía un apartamiento por exceso, y el 1,30, donde tengo por defecto. Pero más cerca del 1,30 porque el apartamiento es menor en módulo. Probé con el 1,28, me da este resultado de cuenta, y esto difiere de 0 en menos del error permitido. Entonces voy a admitir al 1,28 como la raíz que estaba buscando. No es exactamente el valor de la raíz, porque si hubiera sido la raíz exacta, cuando vos lo reemplazabas aquí, el cuenterío tenía que haber dado 0. En fin, lo acepto. Y me falta tantear este otro valor, esta X, que según el dibujo está comprendida entre 0,5 y 1, pero más cerca del 1. Entonces empecé a probar, bueno, a ver, ¿cuánto me da el cuenterío en 0,80? Hice cuentas, estoy por arriba del error permitido, es un apartamiento por defecto. Probé en 0,90, sigue dando apartamiento por defecto, pero de menor cuantía que acá. Se supone que voy bien rumbeado. Probé en el 0,91 y ahora obtuve un apartamiento por exceso. Genial, porque entonces vos sabés que tu raíz va a estar entre estos dos valores, porque con uno conseguí el apartamiento por defecto y en el otro por exceso. Va a estar entre estos dos valores, pero más cerca del 0,90 porque con él el apartamiento fue de menor cuantía. Entonces pruebo entre estos dos, pero más cerca de este, por eso probé acá. El resultado de la cuenta fue este, un apartamiento por exceso,
pero de menor módulo que el que conseguía con el 0,91. Entonces ahora me quedo con este apartamiento por exceso, que es el menor de todos, y con este apartamiento por defecto, que es el menor que todos. Entonces busco la raíz entre estos dos valores, es decir, entre el 0,98 y el 0,90, ¿está? Y más o menos pensé en el 0,93, me dio un apartamiento por exceso, todavía mayor que el error, pero más chico que el que tenía acá. Entonces ahora me quedo con este apartamiento por exceso, que es el menor de todos, y el apartamiento por defecto más chico, que es 0,90. Voy a buscar entre 0,90 y 0,93. Por eso probé en este, conseguí este resultado de cuenta que difiere del 0 en menos del error permitido, que era 0,01, y entonces vas a aceptar este valor como la tercera raíz que estás buscando. Y ahí entonces el método. El gráfico me mostró 3 cortes, ergo voy a pensar que mi ecuación